Preparado, Jota, y ahora sí nos toca con... Quiero decir que Leo fue una influencia, o todavía es una influencia en mí. Bueno, ya no es una influencia porque yo no es imposible llegarle a Leo, pero desde mis inicios Hombre, lo seguía en Venezuela y le llegué a escribir y me tuvo palabras de aliento y de guía, pues. Aunque él no se acuerde, pero así fue. no, lo que pasa Ah, es que en esa, mira, es que eso vino con ese encuentro que hicimos el año pasado en Instagram, porque claro, yo lo conocía recientemente como J, pero en aquella época lo conocía por su nombre real y era otra dirección y yo tenía otro correo electrónico. Entonces, claro, yo no me acordaba. pero ustedes me están aquí haciendo, entonces, me están cambiando el libreto. ¿Cómo así? O sea, Leonardo publicó allá en Venezuela o comenzó a publicar cuando salió. Es que eso se me estaba No, quedando yo ahí. sí publicaba ya, sí. Leonardo Una publicaba revista, una revista a nivel nacional, era semanal. sí. Y yo ¿Y cómo compraba se...? el periódico ese fin de semana para ver las ilustraciones de Leo. Se llamaba Todo en Domingo, del Ah, año 99 hasta el 2001. Luego retomé el 2008 y tal, pero bueno, eso fue decayendo. Pero sí, fue una experiencia bien. Y, y él en el 2001 creo que me había escrito en aquella época, pero por eso es Y, que y era otro dibujó correo. acuarelas y lo dije, bueno, todo menos acuarelas, porque eso no lo voy a poder hacer. pero... Pero Supiera que sí. ese cuadro se extravió. Ah, No, ¿sí? en serio. Ese cuadro lo tiene alguien por allí, ese no llegó a destino. Ah, Ese cuadro, entonces, ese cuadro está ¿era, por... era un encargo? Vamos a aprovechar esta conexión para que si alguien para recompensa. El que Se tenga, busca. sí, se busca. Ve. Ese cuadro lo pinté yo en Venezuela, pero yo todavía enviaba cosas para acá, para Estados Unidos, pero ese me lo traje conmigo. Pues venía a visitar a mi hermano que ya vivía acá y, y cuando lo iba a enviar a Las Vegas, lo iba a hacer aquí domésticamente. Aquí en Sí, Venezuela, bueno, imagino que en Colombia también, cuando vas a enviar afuera, tienes que tener el paquete abierto para que ellos lo revisen. sí. Entonces, cuando lo iba a enviar aquí, hice lo mismo, por ignorancia. Entonces, el tubo no estaba completamente sellado. Entonces, cuando le llegó al receptor, le llegó el tubo sin los. Y era ese y otro escalón. Ay, qué cosa. O sea, uy. Y Y el grito salió perfecto. ¡Ah! exactamente. Ese cuadro se Ah, no lo puedo creer. eh, ¿Y el otro cuadro cuál era? Era otro estalón, pero más suelto. Otro Rocky. De hecho, lo llamé Rocky, pero era fondo blanco, o sea, fondo Canva. Ya, ya, Fue el perdón, fondo también, pero yo no lo sellé. No lo sellé. se me cerró la ventana, pero ya la vuelvo a compartir, perdón. Pero eh, lastimosamente. mi Pero madre. bueno, Bueno, quedó la imagen. Jota, y esto es acrílico, ¿sí? ¿Usted cómo llegó al acrílico? ¿Cómo llegó a la caricatura? De pronto nos puede contar un poco mientras vemos las imágenes. Sería buenísimo. Eh, Desde que tengo uso de razón, eh, me gustaba dibujar. La caricatura como tal fue, alguna vez estuve, porque siempre tenía esa inclinación de dibujar, de pintar. Entonces, mis padres me metieron ni siquiera en una clase de una escuela de pintura, era una clase de gente jubilada, porque eran puros adultos, sí, y daban clases de dibujo y pintura. Bodegones y cosas Sí, así. exacto, bodegones, botellas vacías, frutas de plástico. Pero yo siempre tenía esa inquietud de dibujar rostros. Entonces quería dibujar las escayolas, pero no, todavía no. Entonces en esa necedad me sacaron un libro yo no sé si eran científicos o poetas, pero eran caricaturizados en tinta china.
bueno, haz esto, y entonces tenía que copiarlo, y yo cuando veía eran las cabezas grandes, los cuerpos chiquitos, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero me fascinó, fue algo como que mágico. ¿Y de quién era el libro? No sé, yo tendría unos 7 años, 6, 7 años. ¿Sería el Levine de pronto? No sé, de verdad que no. Y desde ahí enamorado del arte, porque me pareció mágico, ¿no? Sí. Por ahí después contaba y después fue la relación cuando uno veía los cartoons, que si los Picapiedras o estas comiquitas de Tooney Tunes, cuando salían estos personajes, que si Humphrey Bogart o Anthony Curtis, que salían digamos, en el universo de cartoon, Sí. fue eso como que relacionarlos como que estas son personas reales en este mundo, ¿no? Entonces eso fue como que el primer, como que se pueden dibujar de esta manera para que sea más simple, o no sé, eso también, esa relación ahí. Sí. Me hace recordar eso que cuentas de esas viejas comiquitas de los años 40, Sí, por eso, 30, donde de repente veías que aparecían los hermanos Marx o exactamente. aparecía luego, bueno, más tarde, Frank Sinatra, pero jovencito, lo ponían Exacto. flaquito, así como. Esa que O le el ponía. intro de Hechizada, ¿no? Que estaba con los actores. Sí, porque yo cuando uno veía eso, de repente veías esta estrella que tú reconocías y lo veías en línea, lo veías simplificado y decías, wow, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Entonces tú siempre tuve esa inquietud desde temprana edad, también porque era más fácil, o entendía yo que era más fácil porque si hacías un retrato, ¿sabes? Todo como que tenía que estar en su sitio, si hacías una caricatura podías darte libertades. Claro, ignorante yo, y siempre fue caricatura. Eh, lo de siempre, ¿saben? En clase, dibujando al profesor, a los compañeros. Eh, descubro la revista Más, después empezó a dibujar o tratar de dibujar como Mort Rocker, San Viviano, y Sí. esa era mi idea de la caricatura por mucho tiempo, ¿no? Eso caricatura más ilustrada, ¿no? Y lo que hablaban ustedes ahora de uno que siempre veía, en mi caso siempre veía a Estados Unidos, ¿no? A lo que se hacía aquí. Hasta que en esos pasajes me hicieron voltear a Latinoamérica y fue cuando, wow, porque lo que tenemos nosotros, sin querer menospreciar al resto del mundo, pero la caricatura y la ilustración latinoamericana es gigantesca, pues. Porque, por Sí. ejemplo, venía un Hirschfield y sabes que eso, no sabías que eso venía de Covarrubias, pues, por ejemplo. O por poner un ejemplo de las cosas que uno ve, ¿no? Y te fascina, ¿no? Entonces, bueno, por allí. De hecho, yo estuve en Europa buscando respuestas hacia dónde ir, porque en esa Ajá. época tenía cualquier cantidad, tuve a mi portafolio y tenía eso era, no sé, cómo dice, un compendio de un popurrí de técnicas, de maneras, tratando de buscar una voz y vaya que me dijeron, no, mira estos artistas, y me dieron una cantidad de nombres y yo, wow. Fui básicamente a España para devolverme y centrarme en lo que se hacía en Latinoamérica, básicamente. ¿Y en qué ¿Y en qué momento momento el el acrílico le acrílico le dice, dice? venga, quédese conmigo? Bueno, ahí es donde entra el amigo Turcio a relucir. Yo conocí a Turcio principio del 2000, eh, cuando vi su trabajo, ¿sabes? Cuando hacía caricatura, que lo decíamos el Picasso de la caricatura, es una bofetada. Cuando descubrí su trabajo, por supuesto, quise trabajar o hacer las cosas que hacía Turcio, ni cerca. Y alguien que ya lo había conocido me dijo, no, escríbele, él es buena gente. Y empecé a conversar con él y
Y empezaba a enviarle cosas que hacía y él empezaba y siempre, ¿sabes? Me upaba, esto está bueno, esto está bueno. Entonces siempre fueron aplausos, aplausos, hasta que un día me dijo que ya bastaba, que estaba aburrido de las cosas que hacía, ¿no? Y para mí fue ¿sabes? Como que jamás me habían dicho algo así. No, bueno, pues, las cosas que hacía las veían mis hermanos y mis padres, ¿no? Eso nunca me decían nada malo. Pero era como que la primera vez como que alguien me decía, haz otra cosa, te estás repitiendo. No recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras, pero yo sé que me llené de súper cólera. Era como que me hubieran, ¿sabes? Escupido la cara. Y claro, lo que me quedaría estar yo, sabes que los amigos te dicen las cosas que necesitas escuchar, no las que quieres oír. Y recuerdo que tenía en mi casa, tenía acrílicos que me habrían regalado en algún cumpleaños, alguna Navidad, de esos que algunos ya estaban secos, ya estaban hechos piedra. Y yo en esa ira, porque fue por eso, pues en rabia, dije, bueno, claro, en mi mente queriendo demostrarle que estaba equivocado, lo que estaba haciendo era dándole. Y hice un cuadro en acrílico y mientras lo hacía, veía que salían cosas que yo decía, wow, esto como que sí está resultando, ¿no? Y de hecho termino el cuadro y lo digitalizo y se lo paso y le digo, Omar, gracias por esto, ¿no? Me imagino que en algún momento iría a llegar, pero fue el que me jaló las orejas y me puso en la brocha quizás mucho tiempo antes, ¿no? Con ese, sí. Por eso le tengo ese gran, bueno, él siempre fue un gran amigo, pero a él le debo eso, ¿no? Al amigo Omar. Por aquí el año pasado fue precisamente el homenaje al maestro Calarcá, que fue uno de los profesores de Turcios. Me lo comentaba, sí. Y que llegó un momento que le dijo, no, Turcios, pues ya me superó. No, Turcio siempre me tomó bajo su ala y me quería que participara en concursos pero no, yo siempre llegaba detrás de la ambulancia y él siempre ganaba todo. Esa es una pregunta. Es que no creo que hay un problema de conexión con mi compañero, con Júcalo. Entonces, ¿ustedes no han participado en concursos? Yo nunca me animé esa época por Turcio, porque él me decía, y él como conocía todos los concursos, él más o menos sabía, él me asesoraba, mire, a esta gente le gusta más esto así, o le gusta más esto así. Sí. Yo llegué a participar en un par, yo creo que fue uno en Brasil y otro en España, pero dije, no, Turcio, esto no es para mí, y él siempre ganaba, y si no ganaba era mención honorífica, pero no por eso, ¿no? Era simplemente, no sé, no lo sentí para mí. No participaba. Hay una particularidad y es que normalmente en los concursos uno encuentra muy poca participación de Estados Unidos, pero en Estados Unidos se convirtió en un referente dentro de las publicaciones, dentro de las marcas que apoyaban de pronto en publicidad. Por ejemplo, a Kruger, yo me acuerdo que a Kruger lo vi como que en unos afiches, imagino que eran pirateados o algo así, y uno como que decía, ¿qué es esto? ¿Pero cómo lo hicieron? Uno, pues, de adolescente. Y ya cuando estaba iniciando en la ilustración, me acuerdo que conocí a una persona que se dedicaba a los álbumes de láminas de colección, de los mundiales de fútbol, y había unos trabajos del italiano de Achille Superbi. Oh, sí. Creo que es aerógrafo, si no estoy mal. Aerógrafo, sí. Y llega el tipo y me dice, no, esto lo hacen en un computador, esto es un programa que hace eso. Yo ya había medio averiguado, estamos hablando de 2002 por ahí, yo ya me había averiguado, y yo como que, sí, computador, ajá, pero era como más como la novedad, y era increíble, porque de niño yo había visto esos trabajos que el Di Maggio, bueno, no me acuerdo cómo, Di Maggio era el futbolista, y era... me volaba la cabeza ver esos trabajos de esa gente, era absurdo. Sí, Superbi, sí. De hecho, Superbi yo supe fue por
por Turcia. Él me presentó a algunos de los colegas que yo no conocía. Genial, Sí. Pero sí, pues yo en esa época ya trabajaba para una revista y una publicación allá en Venezuela. Ya me estaba empezando a dar portadas. Hice algunas portadas en digitales, pero era tipo aerógrafo, se veía así como muy sobado y no quería. Entonces dije, no, yo quiero hacer algo inspirado en la revista Más, quería trabajar con pincel. Sí. Hice un par de portadas, pero eran mucho más sencillas y no, bueno, también la premura, no le dediqué el tiempo que quizás se requería, pero bueno, de esas cosas cuando tú tratas una técnica y dices, no, este no es lo mío y lo pones a un lado. Pero bueno, no sé, creo que necesita el sentimiento de rabia o ira para hacer algo sensato, ¿no? El motivante. Exactamente. Y bueno, de ahí en adelante, recuerdo que ese cuadro fue en blanco y negro. Dije, bueno, vamos a tratar a color. Y ahí fui, ¿sabes? Como que descubriendo más cosas y viendo que sí se daba, ¿no? Por supuesto, el acrílico es un poquito complicado porque, ¿sabes? Tienes que poner muchas capas. Tienes que ser paciente, ¿no? Pero iba saliendo y me iba tratando bien, ¿no? A pesar de... Había cosas que no... Bueno, la mayoría de las cosas las iba aprendiendo en el momento, ¿no? Pero sobre todo cuando iba cambiando de escala, sí, me iba adaptando y por eso no he tratado óleo, porque la acrílico me ha tratado muy bien. Y estos trabajos, por ejemplo, estos de los Beatles, ¿es un encargo o fue una publicación? Yo hice mucho, no, ese fue, lo hice para mí, casi todos los cuadros yo los hago para mí. Yo empecé a hacer cuadros debido a que empecé a trabajar con acrílicos, pero sobre todo los primeros trabajos, bueno, casi todos, pero los primeros trabajos fueron cuadros que hice para mí. Después, años después, conseguí galería aquí en Estados Unidos y empecé a enviar los trabajos, ¿no? Entonces fue muy cómico porque consigo el contacto acá, me dice, bueno, empieza a enviar los trabajos, pero como estos fueron trabajos que hice para mí, sí, o para mi familia, o mis hermanos, le tenía un aprecio grande, o sea, no me veía como que vendiéndolos, ¿no? Entonces cuando me dijeron que empezara a enviar para ver si bien, se vendía, empecé a enviar los que menos me gustaban. Entonces el que estaba aquí de representante me dijo, bueno, y cuando empecé a enviar las cosas buenas, entre ellas estaba esto de los Beatles y estaba un Jimi Hendrix y yo dije, bueno, entonces esos me dolieron mucho porque eran como que mis hijos, no es que el resto no me duela, pero ya como que tienes la idea de que lo estás haciendo para que salgan, ¿no? Pero en particular, este me dolió mucho. De hecho, yo estaba en Las Vegas cuando se vendió y literalmente fui a la galería a como que a despedirme del cuadro, pues porque sabía que no me iba a ver más. Pero bueno, ¿sabes? Como Mero Simpson llegando y contento porque contento lo vendiste, ¿no? Pero sentimientos encontrados. Pero bueno, claro, ya después de allí ya sabes a qué van y bueno, más bien estás ligando a que se vendan, ¿no? Pero bueno, la mayoría son cosas que hago yo para mí y ya los encargos salen de una vez, ¿no? Son cosas más particulares. Qué bueno. Sí. Sí, porque vi en Instagram un encargo como de un abuelo con su nieto, ¿no? Y cómo monta el proceso arrancando con esa mancha de aceite, pues, o... Bueno, no sé, es que uno ve ese video y comienzo a volverme loco porque yo intento recordar cuando hacía algo en acrílico, nada parecido, eso sí, debo aclarar, sino como muy en mi etapa de estudio de experimentación y cómo comienza a aparecer la magia ahí sí. Cómo la va planteando, los pasos, es un deleite verlo. Ese fue bonito porque ese era el papá del que le encargó, que había fallecido, entonces querían hacer un cuadro para honrarlo, ¿no? Claro, yo también hago retrato, no es lo que me mueve, pero lo hago por encargo.
Y como era una persona que había fallecido, era su padre, el abuelo de otros, entonces yo no sabía si realmente me estaba contratando o haciendo un encargo para hacer un retrato o una caricatura, ¿no? Y él me dijo, no, yo sigo tu trabajo hace mucho tiempo, haz lo que tú quieras. Claro, igual como, ¿sabes? Uno, si lo ves, un poquito más ilustración, no quise llevarlo tan allá, ¿no? Sí. Pero él me dijo, no, haz lo que tú haces. Y entonces me dio un poquito más de libertad de soltarme un poco. Pues igual no quise. Pero fue bonito, fue bonito. Fue bonito. Qué bueno. No, imagínese. Tremendo. O sea que felicitaciones, qué obra, qué impecable. Bueno, ese también, ese lo hice ya estando aquí, ya viviendo acá. Y lo que habla Leo ahora, ¿no? La caricatura no solo se basa en el rostro, o el retrato no se debería basar solo en el rostro, sino en todo lo que es el personaje, ¿no? Entonces, cuando piensas en Freddie Mercury, lo ves moverse en el escenario, todas sus maneras, su movimiento. Entonces, todo esto hace parte del retrato, ¿no? Eso iba a decir, es que una de las cosas que me llamó la atención de su trabajo desde siempre es que yo veo que usted le imprime mucho dinamismo, ¿sí? O sea, hay dinamismo en la composición, sí, hay dinamismo en el color, pero en este son unas, por ejemplo, aquí, obviamente no corresponde al movimiento natural, pero se mantiene esa esencia del movimiento del personaje, ¿sí? No sé, como también lo ha hecho con el de David Bowie, con unas de Michael Jackson, donde están ahí, pero son totalmente unas descomposiciones de ese movimiento, romper la figura, pues. Se aprecia eso. Y una pregunta, porque yo veo, yo veo un 4 ahí. ¿Fue adrede o fue casual? Eso, padre. Ajá, cuéntame esa historia. Eso es ese 4, bueno, Llegaron los Illuminati y dijeron, háganos un triángulo ahí. Los Illuminati, no, eso fue más que todo, en esa época estaba saludos a Loaiza en Perú. Ese ya había intentado previamente hacer este retrato. Lo que pasa con Freddie Mercury pasa también, bueno, quizás no en el grado de Bowie, ¿no? Pero sabes como que también tiene sus etapas y bueno, estaba que quería hacer algo, ¿sabes? Como que más allá quería hacer algo súper cargado, ¿no? Con un fondo casi que de hecho de papel tapiz. Entonces ya había hecho intentos fallidos, de hecho, uno ya lo había llevado casi que al final y después yo digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y este era el cuarto que hacía. Y de hecho, ese hay un video cuando yo hago yo ya tenía la imagen, de hecho, esta es una imagen compuesta, ¿no? Sí. Y como ves hay un 4 y hay también como un infinito. Entonces por ahí va la... Claro, que hay algo más ahí. Sí. Ahí está, sí. Sí, cuesta verlo un poquito más, pero sí hay el otro infinito, ¿no? Como que... número ese que... Era como que, bueno, ¿hasta cuándo más lo voy a hacer? Y si ves los retratos que he hecho de Freddie Mercury, ninguno le muestra. Creo que hasta el último sí lo mostré. Siempre, nunca muestro los dientes, ¿no? Es como que lo que más lo identifica es. O Entonces, sea que es como un juego de no apelar al mismo recurso que otros han ya explotado y de pronto buscar otra mirada. No lo hago conscientemente, pero y me imagino que ustedes también hacen lo mismo. No trato de no ver los trabajos de otros, pero sabe, es como que bueno, esto es lo que la gente más ve y quise tratar de buscar otra solución, ¿no? Claro. Pero no por ser diferente, sino que me pareció interesante, ¿no?
Veo la imagen y quedo así, sin palabras. Ese cuadro, bueno, ese fue el primero que hice en gran formato. De hecho, ese lo hice en mi cuarto allá en Venezuela. Y este cuadro tuve que aprender, de hecho, cuando lo empecé a hacer, impresionante obra. se aprecia. Cuando lo empecé a hacer, de hecho, estaba, por ejemplo, haciendo la parte de las mejillas y tuve que parar porque no sabía cómo hacerla. Entonces dije, bueno, voy a pasar a otros lados mientras aprendo cómo hacer esas texturas, ¿no? O tratar de imaginarme cómo los podía resolver. Literalmente aprendí a pintar ciertas cosas a través de ese cuadro porque mientras la hacía no sabía cómo hacerla. Y el otro problema era, el cuadro ese debe medir 1,20 por 1,30 o 1,20 por 1. No sé, era súper grande, sobre todo para los formatos que yo trabajaba 4, porque trabajaba en ilustración. Sí. Y lo que estaba haciendo en ciertas partes, bueno, era tratar de copiar los mapas, lo que serían las texturas, pero no estaba seguro, o sea, simplemente estaba copiando. Y como no tenía cómo saber, porque mi cuarto era tan pequeño que no podía alejarme lo suficiente para ver, y en esa época no teníamos los celulares, sí. Entonces tenía una cámara de esas digitales, y en la cámara, en el vidriecito, en el visor de la cámara, podía ver una imagen reducida de lo que estaba haciendo. Entonces, si funcionaba en ese display, sabía que estaba funcionando, pues, porque yo estaba aprendiendo, estaba inventando allí, tratando de hacer el cuadro, ¿no? Entonces yo veía, ok, sí está funcionando, sí está funcionando. O sea que este cuadro fue, pues, la masterclass que se autohizo. No, allí aprendí muchas cosas. De hecho, ahorita lo veo y sé que hay detalles allí que ahorita no haría así, pero no lo reniego porque con él aprendí muchísimo. Acrílico. Fue yo dije, bueno, vamos a ver si esto lo puede hacer. De hecho, este cuadro es más naranja, más marrones. Sí. Y los brillos de textura son más blancos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, después te dice, bueno, voy a hacer otro que no sea tan drástico los pases de pintura, a ver si puedo hacer algo más sutil. Entonces era yo mismo tratando de ver hacia dónde qué tanto podía hacer con el acrílico. Pues. Y fue súper aprendizaje ese año. ¿Y este cuadro dónde está? Hoy en día, ¿dónde está? Ese cuadro se vendió. Ah, bueno. Sí, ese cuadro se vendió en Las Vegas. Gracias a Dios. Este fue uno de los primeros que vi, debo decir, si mi memoria no me falla. Sí, ese todavía existe, ese está en Las Vegas, pero está almacenado. Allí, bueno, sabes que uno siempre también trabaja la forma, pero poco le das al fondo, ¿no? Entonces quería recrear absolutamente todo, ¿no? Igual con la figura. Entonces, este cuadro me encantó por eso, por tener la oportunidad de pintar un paisaje que poco hago, ¿no? Y bueno, uno creció con los vaqueros y Clint Eastwood siempre estuvo en nuestra infancia, ¿no? Me hace acordar un poquito de la temática que tuvimos otro jurado que es un argentino, Walter Fornero, quien hizo algunos cuadros para los del Gran Chaparral y tenía como estas visiones de vaqueros del Lee Van Cleef, que el malo, ¿no? Sí, el malo. En el malo, ajá. Este también es acrílico. Todo es acrílico. Y todo, o sea que creo que seleccioné casi todos los que son cuadros, es decir, no son publicaciones para una revista o para algo. No, yo creo, porque la revista, cuando estaba yo en revista, hacía, si no hay un político en los que seleccionaste, no. Ah, bien. Yo trabajaba para una revista política, y bueno, y previamente para una deportiva, pero de eso no tengo nada conmigo. Todo lo que ves son retratos que hago por amor al arte, básicamente, o al personaje, pues, básicamente. Esta foto la escogí, pues, para que se hagan una idea de la proporción del trabajo que hace J, que no es el típico A4, el octavo de pliego, cuarto de pliego, sino son cuadros realmente grandes, ¿no? Sí.
que deben emplear muchísimo tiempo, muchas horas de estar sentado. Incluso creo que la siguiente foto es que está pintando una parte del hombro, bueno, no, pero creo que está en esa seguidilla y que usted nos generosamente nos muestra a los que lo seguimos cómo Sí. trabaja, lo que usted decía, trabaja en una parte en la mejilla, después me voy para la frente, después me voy para el hombro, vuelvo otra vez a la nariz, la mejilla. Supieras que ahí lo más difícil fue pintar el hombro ese. Sí, porque no, ya en el rostro tienes volumen, tienes brillo, ¿sabes? Entonces tienes texturas, ¿no? Pero en el hombro tienes una parte, sobre todo con acrílico, ¿no? Y crear las transiciones en acrílico no tiene la facilidad del óleo, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando estás trabajando con superficies tan amplias, necesitas tener el suficiente color para hacerlo, y sobre todo si es tan oscuro, ¿no? Sí. Y en ese momento no sabía. Después fue que tuve que sentarme y crear la paleta, pero fue una super paleta, entonces como que ya ok, pero estuve como 3 días haciendo el hombro. Ya cuando pasé a la cara, ok, dale pues, ya era como que embajada. Pero bueno, son cuadros que te enseñan, ¿no? Y es lo bonito de eso, trato de hacer eso, ¿no? De que me cueste siempre, ¿no? No todos los cuadros te dejan eso, pero trato de que no sea fácil, ¿no? De que el cuadro sea como el reto y cada vez le impulse a dar al siguiente paso, ¿no? Sí, sí. Leonardo, ¿ha trabajado alguna vez así, tamaños gigantes bueno, no sé, este cuadro debe tener que unos 2x2 o algo así? Ese tiene unos 60 por 1,20, creo. Lo que pasa es que esa es la cosa. Cuando hablamos tienes que entender que yo mido como medio metro, ¿no? Entonces, lo que para mí es un mural, sea un A4 o físico. Él mide como Pablo Picasso. Pablo Picasso medía lo mismo que él. Ojo. Bueno, entonces tengo chance todavía, ¿eh? No, estos son cuadros sabrosos de hacer, pero no los hago tampoco tan a menudo porque son más difíciles de salir. No todo el mundo tiene el espacio para comprar un cuadro de estos, ¿no? Y ponerlo en su casa. Y pero el tiempo. No lo hago. Y el tiempo, ¿no? Para dedicarse a... Bueno, sabes que uno se pierde ahí las horas ahí trabajando, ¿no? Pero sí, cuesta más en salir, pero son sabrosos. Sí. Bueno, y este Malkovich, ¿de casualidad es un encargo o también es, porque veo que tiene otro tratamiento, ¿no? El otro es más denso, de pronto más pastoso, este es como más fresco, más... Sabes que uno se deja llevar por el cuadro, ¿no? El cuadro es que te dice a dónde va. Y yo lo empecé a trabajar pensando en que lo iba a llevar todo, ¿no? Sí. Entonces empiezo a hacerlo y empiezo a hacer los detalles y de repente el cuadro dice, para. Se como que... Y le dije, ok, creo que le hice un detallito quizás en la parte para sacarle un poquito más el hombro, entre la oreja, el oído y el hombro. Sí. Pero ahí quedó y yo dije, no, esto no, ok, no dije nada. Entonces, por eso generalmente, o por eso no, claro, hay cuadros de cuadros que ya tú sabes qué piensas hacer o hacia dónde lo debes llevar, pero muchas veces cuando no tengo certeza, por eso la manera en que pinto, de repente lo ves muy suelto, chispeado y tal, porque yo digo, a lo mejor así va a ser el cuadro. Después si veo que me está llevando hacia otro lado, bueno, sigo poniéndole más render, sigo haciendo más detalles, pero a veces no lo tengo tan claro, entonces empiezo a hacerlo más suelto, a ver si esa es la manera, ¿no? O hay veces que simplemente sé que lo quiero llevar hasta súper detallado, o algunas veces sé que simplemente quiero hacer algo más suelto, ¿no? Sí, pero mi compañero... Este fue el cuadro que me dijo, basta. Pero quieto. Sí. Pero viendo el cuadro, yo tengo una pregunta y es que no sé, es que no hemos hablado, de pronto OJ estuvo en una academia, después de esas clases que nos comentó,
Es que se ve como muy académico, como muy ceñido a la pintura clásica. ¿De dónde se nutrió para Bueno, imprimirle a eso, a la te caricatura? cuento que esa clase de pintura era en un centro comercial y pinté esas caricaturas. Creo que hice una escayola, pero después siguieron con las benditas frutas y las benditas botellas, ¿no? Entonces yo estuve asistiendo como 2 meses más, pero me dejaban ahí, era como Bart Simpson, me iba al centro comercial, después me venían a buscar y yo salía de la clase, ¿no? Hasta que mi abuela, que era la que me iba a buscar, se bajó a preguntar cómo eran los progresos del niño y el niño, no sé, el niño no tiene como 1 mes y medio que no viene. Entonces, yo estaba esperando que me fueran a romper la cabeza cuando llegara a la casa y mamá y papá lo que me dijeron era por tu bien y no me dijeron más nada y eso me hizo sentir tan miserable, así como que pues yo hubiera preferido que me hubieran reventado a palo, ¿no? Pero no pasó. Pero no, fue allí, de hecho ahí me enseñaron cosas que no entendía no llegué a entender hasta años después, porque, por ejemplo, bueno, perspectiva sí, pero por ejemplo me enseñaban a hacer los bocetos para hacer un rostro. Sí. Y yo no entendía, pero yo decía, pero si los rostros son difíciles, ¿cómo voy a poner el ojo ahí? Yo pensé que era la misma esquema para todos, o sea, estaba muy, muy, muy niño para entender. Después fue yo pintando, dibujando, fue, bueno, pero si hago esto así, esto fue lo que me enseñaron, pero no, realmente no. Yo simplemente seguí dibujando. En los países como los nuestros no, ¿sabes? El artista es un vago, no es una carrera que uno vaya a seguir. Yo sabía que sabía dibujar, pero nunca lo tuve claro. Yo lo que hice fue estudiar una ingeniería, sacar el plan B primero. De hecho, estuve trabajando de ingeniero poco menos de un año y me botaron. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué hago con estos cuadros, estos dibujos que tengo acá y empecé a trabajar. Pero clase que no tuve, simplemente no paraba de dibujar. O sea, es un meramente proceso de autodidacta, de estar pintando, pinte, evalúe. Fallando y tratando, fallando y tratando, fallando y tratando. Hay una temática dentro de su obra que me parece curiosa y por eso traigo este cuadro, y es que hay como muy, muy ambientado como en el cine también de terror, ¿no? Hay un cuadro de la novia de Frankenstein, Boris Karloff. ¿Algo en especial, un gusto particular? Me encanta el cine, me encanta sobre todo el cine clásico, porque sabes que en esa época iluminaban, pasaban, no sé, una semana haciendo la iluminación y todo se veía preciosamente bien, ¿no? Entonces me encanta esa iluminación en esos cuadros. La temática realmente del horror fue básicamente, no, más bien, no instrucción porque sí me fascinaba, pero digamos la persona que era mi representante aquí en Las Vegas se movía más en la parte surreal y tenía de hecho contactos con Guillermo del Toro, gente que se movía en ese ámbito, entonces me decía, ¿qué tal un Frankenstein? Yo, sí, por supuesto. Entonces por eso tienes el nombre Frankenstein, tienes varios Frankenstein, básicamente por él, pero no porque no me gustara hacerlo, ¿no? Sino que, bueno, ¿por qué no? En la galería sí me decían a veces, mira, ¿por qué tal si te hacen un Lady Gaga? O, si yo no lo quiero pintar, no lo pinto. Pero es por eso, ¿no? Sobre todo esos monstruos clásicos, ¿no? Hay otra cosa que vi en la cuenta de Instagram, creo que fue, y es, digamos, usted tiene relación con la gente de ISCA, que también Leonardo comentaba, tras de cámara hablábamos, ese mundo es como una convención de caricaturistas que vienen todos, se reúnen para hablar netamente de los procesos, de conocer cómo trabaja el otro. ¿Qué tal esa experiencia? Yo sabía de ISCA así como ustedes a través de internet. Claro, veía las fotos, veía las imágenes, la gente dibujando en vivo, la fiesta. Y no sé, siempre me dio miedo, ¿no? Porque uno es más,
¿sabes? Más introvertido y esa parranda, no sé. Hasta que me invitaron en el 2013, de hecho como invitado de honor, por eso fui. Pero yo no entendía de qué iba, ¿no? Yo pensaba que era así, caricaturistas como uno, ¿no? O ilustradores, pero es básicamente el 99% de la gente que va para allá es gente que hace caricatura en vivo, ¿no? Gente que se la pasa de feria en feria alrededor de los Estados Unidos haciendo caricaturas, ¿no? En vivo. Sí. Hay otros de ellos que, como Jason Saylor o Joe Bloom, que hacen otras cosas, ¿no? Pero el 90% más de esa gente es lo que llaman aquí retail caricatures. Yo no sabía. Yo, de hecho, cuando voy para allá me dice que haga que dé una charla. Yo me había preparado cualquier cosa, ni siquiera de qué iba a hablar, pero después me entero que ellos son caricaturistas en vivo y ¿qué voy a hacer yo hablando aquí de eso? ¿No? Tuve que improvisar y hablé de cualquier otra cosa, ¿no? Pero son increíbles. Son cosas que yo no puedo hacer. Yo necesito... Usted no trabaja en vivo. Leonardo sí. Leonardo sí, Leonardo no. ¿Qué no hace Leonardo? Leonardo. ¿Qué no hace Leonardo? Los amigos de Leonardo. No, yo una vez intenté, pero no porque quise, sino que me invitaron, bueno, me querían pagar para que hiciera caricatura en vivo. Yo muy decentemente, y mira, yo no hago eso, yo tengo otros colegas, tengo un colega que lo puede hacer. No, pero queremos que seas tú. Pero ¿por qué yo no lo hago? Resulta ser que para ese año había ganado el caricaturista del año en Venezuela, el premio Pedro León Zapata. Entonces era una fiesta ahí que querían darle caché a la fiesta. Entonces querían tener al caricaturista del año allí, ¿no? Y yo no, pero yo no hago eso. La gente insistió, bueno, no voy a extenderme mucho. Yo dije, bueno, voy a tirarle ahí una suma que no van a aceptar. Y si la aceptan, bueno, bienvenida sea. Sí. Y me respondieron como a los 5 minutos que sí. Y yo me alegré, o igual como con el cuadro de los Beatles, me alegré por un lado. Pero ¿qué voy a hacer con esto, no? Como dijo Leonardo ahorita, son de esas cosas que hay que aceptar y después yo ya veré cómo lo soluciono. Que sí, exactamente. Así me metí yo en cualquier cantidad de problemas y de otras cosas que no puedo hablar, ¿no? Pero nada, me puse a practicar esa semana, ahí bajando fotos de gente de ahí de la ciudad, tratando de ver qué tiempo la sacaba. Claro, ellos no tenían muy bien claro cuánto debería tardarse alguien en cada caricatura, así que yo creo que me tardaba como más de 10 minutos en cada una. Si era una mujer, me podía tardar hasta 20. De hecho, las mujeres y sobre todo si era bonita, ¿sabes? Me moría de pena, no le podía ni ver la cara. Fue horrible. Ninguno de los trabajos que hice los firmé. Buen truco. Sí, no, yo dije, no, esto no va a saber nadie. No, la gente quedó contenta, pero como te digo, ellos no tenían punto de comparación, ¿no? Sí. Y la gente le gustó. Le dije, mira, esto no lo hago otra vez más nunca. Porque no, yo soy muy, no sé, soy muy introvertido. Yo necesito mis 4 paredes y mi techo para poder trabajar. Mira, por eso admiro a la gente que lo hace, ¿no? Realmente yo no puedo hacerlo. Yo realmente no puedo hacerlo. Y bueno. Yo sí, lo intuía. ¿Ah? Yo intuía que era como introvertido y por eso dije, Leonardo, que aquí lo hace sentir como en casa y entonces aquí lo podemos escuchar. No, yo sé que eso ayuda también, ¿sabes? A resolver rápido. Pero a mí no solo eso, sino todo el entorno, no sé, el temor a fallar en frente de gente. No sé, me afecta más. Es como que me estuvieran haciendo un examen en el colegio, ¿no? El cual creo que lo sobrepienso, que llaman, ¿sabes? Y sí. no
no me sale, no. Y yo veo las cosas que hacen, y yo para llegar a eso tengo que sentarme y darle varios días, ¿no? Para llegar a esa simplificación. No es algo que me sienta a gusto haciendo y Sí. bueno, prefiero escudarme en los acrílicos. Bueno, pero esa es creo que quedamos todos contentos tanto con el trabajo que se ven de estas personas que trabajan en vivo, que los que nos tocó hacerlo en vivo. Es como que, ¿sabes? Somos el Salón de la Justicia y cada quien tiene su superpoder, ¿no? Y todos queremos el superpoder del otro, ¿sabes? Con lo que tenemos nosotros. Por aquí un saludo de JM Loaiza a ustedes por invitar a los colegas más y más representativos de Venezuela, lo mejor de lo mejor, un gran saludo. Gracias. No, más bien gracias a ustedes por invitarnos y bueno, un honor y sobre todo estar aquí al lado del colega Leo, ¿no? De verdad que es un sueño para mí que me hubieran dicho antes y no hubiera creído, ¿no? Entonces, como en ese marco de ya los conocimos, ya tuvimos como una idea más clara del trabajo para los que no lo tenían presente, ya para ir rematando, habían algunas preguntas que se quedaban y que se han tocado con los otros invitados, es por ejemplo, esto de la caricatura, del imprimirle humor al dibujo, ¿eso nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que uno nace con las ganas de trabajar. Y el trabajo al final es lo que hace llegar a ese punto. Yo siempre digo cuando la gente habla, por ejemplo, yo tengo mis reservas con la palabra talento. A veces cuando la gente dice, oye, qué talento. Y yo me quedo pensando, oye, pero talento es como una cosa que depende si sabes qué hacer con eso. Si no lo trabajas, no sirve de nada. Se queda ahí como la canción de qué te vale tener si no sabes hacer con lo que tienes. Es un poco eso. Y yo creo que es eso. Yo lo resumiría en que uno nace con las ganas de y con el impulso de hacer las cosas que te van a permitir llegar a tal punto. Y los ejercicios de observación, de investigar, de esas ganas de construir, de buscar respuestas, es lo que te indica el camino. Tú mismo te indica el camino. Por eso, en cierta forma, eso yo lo diría. Naces con las ganas y te haces en el camino con esas ganas. Tienes que poner las horas, tienes que poner la disciplina, ¿no? En mi caso, igual que a mí fue que yo siempre lo cuento que a mí mis padres me hicieron creer que yo era bueno. Entonces ellos me aplaudían todo lo que hacía, entonces digo, bueno, vamos a seguirlo haciendo, ¿no? Y bueno, amor también a lo que tú haces, ¿no? Pero si tú no pones las horas, si tú no lo trabajas, no puede ser, o sea, puede haber nacido con el mayor de los talentos, pero exacto, como dijo Leo, no te sirve de nada si no lo cultivas, ¿no? Si no hay ese amor, esa pasión y esas horas, esa disciplina por lo que haces, ¿no? En cualquier ámbito. Bueno, pues yo creo que con ustedes nos han dado una masterclass pues de caricatura con esos trabajos y esas anécdotas que de verdad nos han enganchado, pero que ya, hombre, ya 2 horas definitivamente es un honor haber compartido con ustedes, agradecerles el tiempo que se tomaron para atender esta invitación. Voy a compartir eso. Entonces, sobre todo lo que pasó primero y tuvo que calarse cuestiones que ya él sabía de mí. Les voy a compartir aquí un comentario largo de uno de los asistentes que todavía está desde Perú. Carrie nos deja este mensaje, dice: destaco la humildad y la genialidad de cada uno en su arte maravilloso. Comparto lo que dice mi compadre Manuel, 2 monstruos de la caricatura y nada que envidiar a los europeos.
Mis respetos y admiración. Aprendí mucho y gracias por inspirarnos. Hoy regreso a la acuarela y a lo tradicional. Es incomparable. Carry, un maestro de la caricatura peruana, ganador de múltiples premios y que también nos acompañó hace unas 2, 3 charlas, si no estoy mal. Entonces, no, compañeros, definitivamente, maestros, muchísimas gracias por haberse prestado para esta charla, para compartir algo del oficio, de su experiencia y bagaje y sentirse que uno va en ese camino y que qué bueno que estos medios del internet pues sean precisamente los espacios para poder circular y compartir con ustedes. No, ustedes por la ventana, nuevamente por la consideración, por el honor de... Somos una manada caminando en esta senda, ¿no? La diferencia es que quizás Leito y yo salimos un poquito antes, pero ahora estamos montados en esto y acá estamos para eso, ¿no? De repente Leo y yo no sabemos algunos atajos por eso, por haber salido antes, pero estamos todos en esto mirando hacia ese mismo horizonte, ¿no? Y ayudándonos, ¿no? Pero gracias a ustedes. Gracias por la invitación, gracias por las flores, ¿verdad? Muchas gracias y ojalá que sigamos haciendo cosas, sigamos haciendo contacto y ramificando todo el trabajo que se hace de latinoamericanos, no solo en América Latina, sino los que están fuera, que llevan un poco ese valor agregado al país donde están, porque eso es importante. No solo te llevas un idioma, te llevas una cultura y te llevas una vivencia, te llevas parte de tu país, y eso es precisamente eso, ese punto de más. Y hay que hacer un poco como hace Omar Ceballos. Omar Ceballos ha hecho un trabajo de investigación excelente y de su gente en Arequipa, la cuestión cultural, los caricaturistas y artistas locales. Yo creo que si todos hiciéramos lo mismo y interconectáramos todo eso, pues sería bien interesante. Leonardo, demasiadas gracias. Un gran abrazo desde Colombia. Gracias a todos. Hermanos venezolanos, mejor dicho, ahora sí se me sale pues la sangre. Chao, que descansen. La arepa es compartida, Exactamente. Gracias a todos los que estuvieron.